Buenas tardes. Patriotas insignes de provincias y municipios de Cuba. Un tema que tratamos ya en una ocasión en este programa, pero he visto que es uno de los campos de la historia, de la historiografía cubana, hacia los cuales se han ido moviendo poco a poco comentarios negativos, incisivos, no revolucionarios. Y no estoy hablando solamente en el orden político, sino que no contribuyen al avance del conocimiento también, aunque son contrarrevolucionarios, al conocimiento. Estoy plenamente seguro que es un campo en el que ya ha comenzado a expandirse el criterio negativo, tratando de sembrar la sospecha, la intriga, la incomodidad, síntomas de injusticia, de que se han apartado a los que de verdad debían ser los patriotas insignes de la provincia y de los municipios. Yo no tengo, y he preguntado a muchísimas personas, ¿cuándo empezó este movimiento de nombrar a los patriotas insignes? Y es lo menos importante. Aunque no se nombren patriotas insignes en las provincias y en los municipios, los hay. Y una cosa son patriotas representativos y otros son los patriotas insignes. Patriotas representativos de una provincia o municipio son muchos, pero siempre hay uno, o dos, o tres, varios, algunos, que por sus méritos bien merece ser patriota insigne de una provincia, de un municipio. Yo pongo, por ejemplo, el municipio de Guanajay. Carlos Baliño, patriota insigne, pero ¿por qué no pudiera hacerlo Orlando Nodal Severde? En otra etapa de lucha, ya en la lucha insurreccional, con solo 22 años, jefe de una región en Pinar del Río, del movimiento 26 de julio, pero tampoco tengo nada que restarle a Carlos Baliño. Pero pudiera haber otro patriota en ese territorio, tal vez. Creo que son los dos más representativos. Pero una cosa es pensar de esta manera positiva y otra cosa es sembrar la cizaña, la desmotivación por el conocimiento, por el respeto, por el reconocimiento a un patriota insigne, tratando de sobrevalorar a otros que tienen tanto valor como este. En el caso de las provincias, me refiero a algo, en la mayoría, excepto Artemisa, son de las guerras de independencia. Esto de los patriotas insignes llegó con la revolución en el poder, por un problema de respeto, por un problema de consideración hacia aquellos que pelearon primero. Cuando se decidió este proceso, década del 70, finales de los 70, los 80, de nombrar los patriotas insignes, la generación que está en el poder, todavía algunos hoy con nosotros por suerte, decide nombrar a patriotas insignes de etapas anteriores. Problemas de reconocimiento, de modestia, de justicia revolucionaria. Es por eso que la mayoría de los patriotas insignes de las provincias, excepto Artemisa, repito y lo explicaré, es un patriota representativo de la etapa de las guerras de independencia. Pero repito, no porque se nombre un patriota y se deje a otros como patriotas representativos o a otros como patriotas representativos, a estos últimos se les resta valor. En primer lugar, respecto a los patriotas representativos de las provincias, no tengo objeción con ninguno. Primero se habla de manera a veces, de manera a veces peyorativa de las dos mujeres que son insignes en una provincia. Isabel Rubio en Pinar del Río y Marta Abreu en Las Villas. En el segundo caso con Marta Abreu, porque se considera que hay otros patriotas de esa región en la provincia de Villa Clara que tienen más méritos, y no lo creo así. Tienen iguales méritos. Lo que pasa es que incluso distingue Marta Abreu porque, siendo una mujer de posición muy acomodada, decidió poner gran parte de su fortuna, de su interés, de su voluntad y de su inteligencia en favor de la ciudad de Santa Clara, que es la capital de esa provincia, y de la guerra de independencia. Es la gran benefactora, y hoy usted no puede hablar de la arquitectura y de la cultura, de la vida social de Santa Clara, si no habla de los aportes que hizo la patriota Marta Abreu. No se puede hablar, y vayamos entonces a las cartas que le envió el propio Máximo Gómez, general en jefe del Ejército Libertador. Vayamos a esas y a otras cartas, a otros documentos, a la historia, al testimonio de los historiadores, para que podamos aquilatar
en su verdadero peso el papel que tuvo Marta Abreu en la defensa de la independencia de Cuba durante la guerra del 95. Vayamos entonces a Pinar del Río, veamos, solo Magdalena Peñarredonda tuvo un papel tan significativo en la provincia de Pinar del Río como delegada del Partido Revolucionario Cubano, como jefa civil de la guerra, cerca a Isabel Rubio, que fue la patriota más representativa de esa etapa en la provincia de Pinar del Río. Además, que murió prácticamente en combate, porque fundó hospitales de campaña, porque estuvo en el exilio, porque regresó, porque su familia también, que eso lo hace más representativa, fue parte también de las luchas por la independencia de Cuba. Y cuando fue herida, cuando fue hecha prisionera y la obligaron a caminar kilómetros con un pie, con una gangrena que se la fue comiendo poco a poco hasta que le causó la muerte, podemos decir que murió en combate. Pero además, el nivel de relaciones que sostuvo con los grandes jefes de la guerra, como Magdalena Peñarredonda, con Antonio Maceo, con Pedro Díaz, con un grupo de patriotas de los más grandes del Ejército Libertador en el sexto cuerpo acá, en la región de Huerta Abajo, la hace insustituible en su tiempo y creo que muy bien nombrada así. En el caso de Marta Abreu, se gestiona muchas veces el criterio de que ahora se está sustituyendo por el Che, porque se habla del Che como representativo de Santa Clara, y lo es, porque estuvo allí, porque allí libró los últimos combates de la Guerra de Liberación, pero para nada la figura del Che, y si no, preguntémosle a los villaclareños, a los santaclareños, sustituye a Marta Abreu. En el resto, muchas veces se cuestiona al llamado Periquito Pérez, José Agustín Pérez en Guantánamo, porque hay otros patriotas más representativos, porque hay otros patriotas allí que se destacaron, pero este fue grande, sobre todo en el recibimiento a Antonio Maceo cuando desembarcó por Duaba y salvó la revolución y salvó al propio Antonio Maceo. Muchas veces se habla con total desconocimiento de Calixto García, se cuestiona a Calixto García en Oquín porque fue el jefe Mambí que hizo las primeras gestiones que facilitaron la intervención norteamericana. General de tres guerras, el más representativo cuando hablamos de generales de las tres guerras. No estoy para hablar ni para salvar a nadie. Calixto García tiene una hoja de servicios tan grande y valiosa que no necesita que nadie venga a salvarlo. Sencillamente las condiciones en que actuó lo obligaron a hacerlo de esa manera y no podía ser de otra. Así lo vio en su tiempo. Lo dijo en un momento Martí, lo dijo Fidel, no se puede juzgar al hombre por la manera en que actuó en un momento, atendiendo solo al contexto. Hay que ver también la visión política de esa figura. Y no tengo nada que restarle como patriota insigne, ni a Calixto García, ni a Marta Abreu, ni a Isabel Rubio en sus respectivas provincias. Ciro Redondo, patriota insigne de Artemisa. El único de ellos, el único de los patriotas insignes de una provincia que es representativo de las guerras de liberación en la década del 50 del siglo pasado. También tenemos patriotas, ¿por qué no hubiera sido Magdalena Peñarredonda, Carlos Baliño? Tuve el honor de participar como historiador en varias de las sesiones, desde las propuestas hasta la aprobación final de Ciro Redondo como patriota insigne de la provincia, lo hemos dicho en otros momentos y en otros escenarios. Pero Ciro Redondo es representativo de una generación que fue vanguardia dentro de un tiempo de avanzada en este país. Estamos hablando de los que fueron a Moncada, estuvieron presos con Fidel en Isla de Pino, vinieron en el Granma, fueron fundadores del Ejército Rebelde, estuvo todo el año 57 en la consolidación del Ejército Rebelde hasta que cayó en combate en Mar Verde. Quiero hacer referencia a algo, porque se habla de Mayabeque, que siendo una provincia joven, escogió a su patriota insigne de las guerras de independencia, teniendo también Mayabeque en su largo historial de lucha de esos municipios, patriotas representativos de esa provincia que estuvieron en el asalto a Moncada. Y es verdad, y como Artemisa en la actual provincia, o sea, como el territorio de la actual provincia, también algunos escenarios de la actual provincia de Mayabeque fueron espacios privilegiados por Fidel para visitar,
para chequear prácticas de tiro, para reclutar combatientes. Mayabeque tiene una historia tan grande de lucha como Artemisa. Pero no hay uno de los patriotas de Mayabeque que después del asalto en Moncada haya tenido la actuación revolucionaria, la trayectoria revolucionaria y patriótica que tuvo Ciro Redondo. Y se decidió, además aquí está el mausoleo a los mártires de Artemisa. Esta es una provincia que no sucede con Mayabeque, que se le conoce gloriosamente por otros hitos históricos, culturales, sociales, militares. Esta es una provincia que se le reconoce por la participación de los artemiseños, que no fueron solo los del municipio de Artemisa, que también había en Artemisa, de esos que contamos como artemiseños, que vinieron de otros municipios, incluso de otra provincia hasta acá, y fueron 42 artemiseños de 7 de los 11 municipios. Siempre lo digo porque hay algunos que vinieron de, o sea que siendo artemiseños de municipios de la actual provincia de Artemisa, participaron en la acción de Moncada, reclutados en células de la provincia, o sea de la capital del país, de La Habana. Y en el caso de Artemisa se decidió que por tener a Ciro Redondo, que fue además el tercer comandante de la Sierra Maestra después de Fidel y de Che, por una trayectoria revolucionaria brillante, porque se nos conoce más en el concierto de la geografía cubana, en el orden político, social, militar, por la participación en Moncada, que debía ser Ciro Redondo. En el caso de los municipios, no creo que haya un patriota insigne que tenga descalificación alguna. En otro momento se hizo un programa dedicado a ello y creo que es bueno, por los aires que corren, sobre todo en redes sociales, retomarlo. Lo haré en otro momento. Solo ponderar desde aquí a Rosa Robés de San Antonio de los Baños, que es en el único municipio donde tenemos una mujer. Pero quiero referirme también que no todos esos patriotas son de la guerra de independencia, que hay también de la lucha insurreccional. En otro momento los retomaré. Por hoy los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escucho aquí en Vericuetos.